Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy os voy a hablar de uno de los artistas más importantes y trascendentales de la historia del arte del siglo XX. Se trata de Pablo Picasso, Pablo Ruiz Picasso, y concretamente os voy a hablar de su obra más famosa en el mundo, la que se considera su obra maestra, que es el Guernica. Bien, para empezar, y como hemos hecho en otras ocasiones, como cuando hablamos de Goya o de Van Gogh, vamos a hacer un breve repaso a su biografía y a su recorrido artístico. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga en 1881 y murió en Mougins, en la Costa Azul, en el sur de Francia, en 1973, a los 91 años. Se le considera uno de los artistas más prolíficos de la historia, ya que produjo una cantidad increíble de obras de arte. Mira, para que os hagáis una idea, pensad en artistas como Vermeer de Delft, el famoso pintor holandés, del que se reconocen entre 33 y 35 obras tan solo. Otros pintores, por ejemplo Velázquez, pues se le atribuyen unas 120-130 obras conservadas de él. Pues bien, ¿cuántas obras creéis que hizo Picasso a lo largo de su vida? Pues nadie lo sabe con certeza porque es muy difícil de catalogar, ya que están repartidas por todo el mundo, pero se considera que son entre 20 y 30.000 obras de arte. Y hay quien lo eleva incluso hasta las 45.000, teniendo en cuenta todo, por supuesto, cuadros, es decir, pintura, dibujo, grabado, cerámica, escultura, etcétera. Pero aún así es una auténtica pasada. Considerando que empezó a pintar a los 10 años, pues tendría que haber hecho más de una obra cada día durante todos los días de su vida. Y hay que considerar que hay obras que se tardan semanas o meses, como por ejemplo el Guernica del que vamos a hablar. O sea que, bueno, es realmente increíble. Su padre, José Ruiz Blasco, era profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y era vasco de nacimiento. Y su madre, María Picasso López, era italiana por parte de padre. O sea que en realidad Picasso de andaluz pues tenía poco. Además, a los 10 años se tuvieron que trasladar a La Coruña por cuestiones del trabajo de su padre y luego ya en 1895 se trasladan todos a Barcelona. Ahí él entra también en una academia de Bellas Artes, empieza a pintar. Sus primeros cuadros son de tipo academicista y los primeros conocidos los pintó entre los 14 y los 15 años, pensemos, como por ejemplo el cuadro titulado Primera Comunión de 1896 o este otro llamado Ciencia y Caridad que hizo un año más tarde. En 1900 hizo su primer viaje a París y se quedó inmediatamente fascinado con el ambiente así bohemio y de artistas que había allí, y entre 1900 y 1902 o 3 hizo varios viajes hasta que finalmente en 1904 se trasladó a vivir a París definitivamente. Es la época conocida como la época azul, donde pinta esos cuadros de temas más bien tristes, en los que predominan los tonos azulados, personas así muy delgadas y de aspecto un poco desmejorado, porque él realmente pasó bastante hambre al parecer en esa época. Él vivió en un lugar llamado Le Bateau-Laboire, una casa de ocupas o algo así, y en fin, pues una época más bien de penurias. Tras esto conoció a Fernand Olivier, me parece que es una de sus primeras parejas, y ya pues se volvió un poco más optimista y comienza su siguiente etapa, que es la conocida como la época rosa, donde pinta sobre todo personajes del circo, arlequines, y ya sus tonos se vuelven más cálidos con esos naranjas, esos rosas que dan nombre a la etapa. 1907 es un año muy importante para la historia del arte contemporáneo del siglo XX, ya que es el año en el que nace el cubismo, y nace con este cuadro titulado Las señoritas de Aviñón, inspirándose en las máscaras africanas y de Oceanía que él pudo ver en el Museo de Etnografía de París, y también recibiendo la influencia de Cézanne, sobre todo de sus cuadros de bañistas, pintó Picasso estas figuras de mujeres desnudas, donde destacan las de la derecha, que son claramente mucho más inspiradas en ese arte africano, y en las otras, en general, se ve esa descomposición de las formas en figuras geométricas, en otras formas mucho más simples. Había empezado el cubismo.
En 1917, todavía durante la Primera Guerra Mundial, Picasso viaja a Roma, allí aprende mucho, claro, de los grandes artistas italianos, y esto coincide con un cambio en su producción, una etapa que se podía llamar neoclásica, es decir, una vuelta a la figuración, al arte más clásico, con figuras más bien escultóreas, y es un estilo que nunca abandonó. Él fue alternando unas etapas más figurativas con otras más innovadoras, como la cubista, analítica, sintética, incluso con el surrealismo. Y así llegamos a 1937. Estamos en plena Guerra Civil Española, Picasso vive en París, había sido nombrado a título honorífico director del Museo del Prado, esto es una curiosidad, fue nombrado por Manuel Azaña, el presidente de la República, cargo que él aceptó gustoso pero que nunca llegó a ejercer, y el 26 de abril de 1937, la ciudad vasca de Guernica fue bombardeada por los aviones de la Luftwaffe, de la aviación alemana, concretamente por la Legión Cóndor, y en una acción conjunta con la aviación italiana de Mussolini. Sobre los motivos de este bombardeo se ha especulado mucho, algunos dicen que sí que tenía un valor estratégico, porque Guernica era un nudo de comunicaciones importante en el avance del bando republicano, otros dicen que no, que simplemente fue un ensayo general, estábamos en plena, digamos, preguerra mundial y Hitler pues simplemente quería probar sus nuevas bombas incendiarias y el efecto devastador y destructor que hacía sobre una ciudad. Como sabemos, después hubo muchos otros bombardeos, pero este fue el primer bombardeo aéreo de la historia. Luego se bombardearían ciudades como Londres, Berlín y la más bestia de todas, como sabéis, pues las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki, de las que ya hablé cuando estuve allí en Japón. Lo cierto es que este no fue el principal motivo de la creación de este cuadro de Picasso, porque mucho antes de estos hechos, en enero de ese mismo año de 1937, delegados del gobierno español de la República le encargaron a Picasso que la realización de un mural que cubriese un espacio de 11 metros en el pabellón español de la Exposición Internacional de París que se iba a celebrar ese año de 1937, entre mayo y noviembre, si no recuerdo mal. También es cierto que Picasso no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer y estábamos a mediados de abril y todavía no le había llegado la inspiración y no sabía bien qué hacer, sobre todo para cubrir un espacio tan inmenso. Y cuando Picasso se enteró de esta noticia, que salió en todos los periódicos del mundo, él leía además un periódico donde salió publicado el 28 de abril, por tanto 2 días después de estos hechos, pues se quedó muy conmocionado y el 1 de mayo, tras participar en la manifestación del 1 de mayo en París, se refugió en su estudio y empezó a hacer los primeros bocetos sobre este tema. Hay que decir una cosa, y es que el cuadro que estamos viendo no habla de Guernica. Es decir, esto fue la inspiración última, digamos, que motivó a Picasso para la realización del lienzo, pero si observamos bien no hay ninguna referencia concreta a ese bombardeo y a esa ciudad, porque en realidad lo que Picasso quería hacer era un alegato, algo de tipo simbólico y universal, que sirviese para todo. De hecho, se trata de un gran cuadro en contra de los horrores de la guerra, un cuadro antibelicista como otro del que hablamos recientemente, que son los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Gracias a que en ese momento Picasso tenía una amante que era fotógrafa llamada Dora Maar y que esta fotógrafa le proporcionó el estudio donde tenía que trabajar porque necesitaba muchísimo espacio, se lo consiguió y realizó fotos de todo el proceso creativo, pues esto nos ha dado unos documentos importantísimos para apreciar y estudiar cómo fue ese proceso de inspiración y de creación del Guernica. Pero vamos ya a describir y explicar este cuadro para ver si conseguimos comprenderlo un poco mejor. Y antes quería aprovechar para distinguir entre dos conceptos de la historia del arte que son muy importantes y que a menudo suelen confundirse, que son la iconografía y la iconología. La iconografía es la ciencia que estudia las imágenes y lo que éstas representan, es decir, es digamos el arte de identificar los personajes que aparecen en las artes figurativas, en pintura o escultura sobre todo.
mientras que la iconología es esa ciencia que estudia el significado más profundo, es decir, el simbolismo que algunas de esas figuras o imágenes quieren dar, es decir, la causa última o lo que el artista realmente quiere transmitir. Pues bien, desde el punto de vista iconográfico no es difícil interpretar el cuadro. Aparecen pues 4 mujeres, un hombre muerto ya, varios animales, un caballo, un toro, un pájaro y bueno, un niño muerto en brazos de una de las mujeres. Hasta ahí todo bien. Bueno, todo bien. Estamos en un espacio que no sabemos si es un interior o un exterior. A la derecha hay una puerta, pero no sabemos si es para entrar o para salir. Hay un pavimento ahí en el suelo, pero parece que está abierto por arriba. Y esto ya es interesante porque parecería aludir a ese espacio por el que cayeron las bombas en Guernica. Pero la cuestión es, ya hemos dicho que este cuadro es sobre todo de tipo simbólico, pues saber qué es ese simbolismo que Picasso quiso transmitir. Así que vamos a describirlo de derecha a izquierda, como ya hicimos en ocasión de la primavera de Botticelli, que me parece que es una forma lógica de leerlo y que algunas de las figuras, sobre todo las centrales, parecen indicar como ese sentido. Hay que decir que está todo el cuadro organizado en una composición a base de triángulos. Hay un claro triángulo central que lo forman esas figuras principales con una lámpara y la cabeza del caballo, y luego en otras formas triangulares se dispondrían otras figuras a ambos lados. Pues bien, por la derecha encontramos 3 mujeres. Una de ellas está elevando los brazos al alto con su casa en llamas. La verdad es que no se sabe bien si es una mujer o un hombre, pero bueno. Y pues clama al cielo, ¿no? Digamos ahí, gritando de dolor. De una ventana que aparece a la izquierda, aparece otra mujer. Esta vez está claro que es una mujer porque se ven sus pechos que asoman por esa ventana, y un brazo muy largo sostiene una lámpara intentando pues iluminar todo el cuadro, toda la escena y traer como la luz de la verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el encargo tenía como misión principal pues atraer la atención de todo el que visitase la Exposición Internacional de París hacia la causa republicana durante esa guerra civil que estaba teniendo lugar. Una tercera mujer que está en la parte baja, pues está como avanzando hacia el centro de la composición, también mira hacia arriba. Hay muchas figuras que apuntan hacia arriba, como 2 de las que ya he hablado, más las llamas, más un pájaro que hay por ahí, todo apunta hacia arriba, que de nuevo parece que quiere dirigir nuestra atención hacia el cielo del que cayeron esas bombas. Esa mujer, como digo, avanza también un poco desesperada hacia el centro de la composición, que está casi dominado por entero por un caballo que se vuelve hacia la derecha, pero su cabeza se gira hacia la izquierda. También está lanzando un terrible grito, su lengua queda reducida como a una punta de lanza y, bueno, parece claramente que está sufriendo. Más hacia la izquierda encontramos los otros animales. Un poco en la sombra se ve un pájaro que también, como decía, mira hacia arriba. Está prácticamente simplemente perfilado, aunque no se distingue muy bien. Y a la izquierda del todo encontramos un toro. Un toro que parece que nos está mirando, bueno, con esa perspectiva, por llamarla de alguna forma, propia de Picasso, que combinaba varios puntos de vista, un poco al estilo egipcio, podría decir. Y sobre qué significa este toro, pues hay también muchas especulaciones. En todo el cuadro parece haber un simbolismo taurino bastante claro. Aparte de este toro, pues hay quien ve el caballo, que por cierto tenía una lanza clavada, ¿no? También está la espada del personaje de abajo, pero yo me inclino más hacia otra interpretación. Está representado, estamos diciendo, en la parte izquierda del cuadro. Y en alguna otra ocasión, Picasso ya se representó a sí mismo con la figura de un toro, así que yo me inclino a pensar que se trata de un autorretrato figurado. Tengas en cuenta que hay otros precedentes de esto. Recordemos Las Meninas de Velázquez o La familia de Carlos IV de Francisco de Goya, y en ambos casos el artista se estaba representando en esa parte izquierda del cuadro, de la composición. Picasso era un admirador de estos 2 grandes pintores españoles, así que no sería extraño que se quisiese autorretratar de alguna forma. El toro también es la víctima de la corrida de toros, pero también desde tiempos ancestrales ha sido como un objeto de sacrificios, así que él podría verse a sí mismo como una víctima más presente en esta escena atemporal.
y debajo del toro tenemos una mujer sollozando, clamando también al cielo, que sostiene entre sus brazos un niño, probablemente su hijo, que está muerto. El origen de esta iconografía, de esta figura, claramente está inspirada en la Pietà, en la figura de la piedad. Hay muchos precedentes sobre esto, recordemos las famosas esculturas de Miguel Ángel. La Pietà representa a la Virgen con el cuerpo de su hijo, Cristo, muerto en sus brazos. Así que, bueno, parece bastante clara esta inspiración. Y para terminar la composición nos falta todo ese personaje que ocupa casi la mitad de la longitud del cuadro, que no lo he dicho, pero son cerca de 8 metros, 7 metros 76 centímetros. Está ocupada, como digo, por un guerrero que en realidad no está completo, tan solo se ven su cabeza y los dos brazos que están separados de la cabeza. Y bueno, está muerto, tendido en el suelo, también está como lanzando su último suspiro o grito, y en uno de sus brazos, en el que llega hacia el centro de la composición, sostiene todavía una espada rota de la que emerge una flor, como aludiendo pues a un cierto halo de esperanza que todavía puede haber tras el horror de la guerra. Coronando toda la composición y casi en el vértice de esa estructura piramidal, a modo de clave de bóveda, diríamos, aparece una de las figuras más enigmáticas de todo el cuadro. Se trata de ese sol, ojo, bombilla que parece iluminarlo todo y que nadie sabe en realidad lo que es, y por eso se ha prestado a múltiples interpretaciones. Según algunos sería el sol, sí, pero empequeñecido por el humo de las bombas que cayeron en Guernica, que no permite el paso de la luz solar y que por tanto haría necesario el uso de la luz eléctrica representada por esa bombilla. Esta lámpara incandescente de tungsteno para algunos también representa la tecnología en general o las tecnologías empleadas como arma de destrucción masiva, por ejemplo, estas nuevas bombas incendiarias que estaba probando la Luftwaffe de la Alemania nazi. Para otros sería el ojo de Dios que todo lo ve, o el ojo de la providencia. En fin, como veis, hay múltiples posibilidades. También hay una interpretación general de todo el cuadro que, bueno, según algunos estudiosos, representaría el traslado y rescate de un gran número de obras de arte procedentes del Museo del Prado y de otros museos madrileños para salvarlos de la destrucción de la Guerra Civil. Este rescate tuvo lugar en otoño de 1936 y, por tanto, cronológicamente sería posible que representase esto. Un convoy en dirección a Valencia, aunque al final la gran mayoría de las obras acabaron en la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, en Suiza. Según esta interpretación, el caballo central, que en algunos bocetos aparecía como Pegaso, representaría el arte en sí mismo, y también aparecerían otras disciplinas artísticas aquí representadas. Por ejemplo, los edificios de la derecha serían la arquitectura, la mujer de la derecha también, que eleva los brazos hacia el cielo y parece estar como volando con unas alas que tiene a los lados, sería la danza. Y también hay otros que han querido ver en las tres mujeres de la derecha a las tres mujeres presentes en la vida de Picasso en ese momento, que estaba pasando por una situación un poquito delicada, comprometida. Esa mujer que parece estar volando representaría a Olga Koklova, que era bailarina y era su esposa en ese momento, y mientras que las otras dos mujeres serían Marie-Thérèse Walter, que fue su antigua amante, y Dora Maar, su amante en ese momento, que es la fotógrafa cuyas fotografías hemos visto antes. Con que todo eso os cuento. En cuanto al estilo que Picasso utilizó para la creación de este gran mural, podríamos decir que se trata bastante claramente del cubismo, ya que las figuras, pues como puede verse, no responden a una representación figurativa acorde con la realidad. Hay quien ha querido ver también expresionismo por esas expresiones de dolor desgarradoras que aparecen por todo el cuadro. Incluso hay algunos que han dicho que todas sus etapas están representadas porque algunas figuras son más clásicas y que incluso podían verse retazos de su época azul y época rosa. Yo no veo ningún color azul ni rosa en esto, por mucho que algunos lo digan, porque, como puede verse, el tono general de todo el cuadro es el blanco, el negro y
aquí muchas gamas de grises. Esto lo hizo a propósito, claro, Picasso, creo que para añadir dramatismo a la composición, porque se trata de algo bastante serio y tremendo, o quizá imitando pues, el color blanco y negro de las fotografías que ilustraban pues, las noticias de los periódicos. Esto, al fin y al cabo, es una especie de noticia, pero insisto en que en realidad Picasso quiso hacer algo bastante más atemporal y bastante universal. Para terminar os diré que el cuadro pues, no siempre ha estado en el mismo sitio. Por propia voluntad de Picasso, él dijo que mientras no hubiese democracia en España, el cuadro no tendría que venir a España, así que durante muchísimo tiempo estuvo en el MoMA, en el Museum of Modern Art de Nueva York, y ya en los años 80, cuando acabó el régimen franquista, el cuadro pudo definitivamente regresar a España. Fue a Madrid, primero estuvo expuesto en el Casón del Buen Retiro, donde yo lo pude ver por primera vez, y actualmente ocupa una gran sala del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, también en Madrid. Bien, esto ha sido todo sobre el Guernica. Si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle a me gusta. Venga, hasta otro capítulo, amigos.